Con Dios todas las cosas son posibles. Somos un pueblo con destino y propósito. Diga, destino y propósito. Usted tiene destino, usted tiene propósito. El propósito es el propósito eterno de Dios. El propósito se originó en la mente de Dios. Dios pensó en usted desde antes de la creación. Dios pensó en mí desde antes de la creación. Y Él sabía que nosotros, en este 2007, seríamos útiles para Él. Porque Dios lo cree. Tal vez usted no había pensado en la utilidad que representa para el reino de Dios. Pero usted es útil en el reino de Dios. ¿Útil es la palabra? Sí, usted es competente. Usted es necesario. Diga, soy necesario. ¿Sabe? No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por accidente. Fuimos hechos con propósito. El propósito eterno surge de la mente de Dios, por lo tanto, el propósito pertenece al cielo. Diga, al cielo. Pero para llegar al propósito se necesita el destino. El destino es el que usted y yo construimos. El destino depende de nuestras decisiones. Mientras que el propósito eterno de Dios, el pensamiento de Dios para nuestra vida, el pensamiento de Dios, el propósito tiene que ver con lo espiritual. El destino tiene que ver con lo natural. El propósito eterno surge de la mente de Dios. El destino es el que usted y yo construimos. El destino para llegar a. Todo camino lo va a llevar a un lugar. Usted escoge el camino. Salomón dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. ¿Sí han leído eso? En Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. Bueno, si el camino que opté no es el correcto, aún tengo tiempo para devolverme y tomar el camino correcto. ¿No me entendieron? Si el camino por donde usted va no lo conduce al propósito, no lo lleva a consumar propósito en la vida, entonces haga un alto. Hay tiempo para detenerse, girar 180 grados y comenzar en el camino correcto. Cuando esto ocurre, ¿sabe cómo se llama esa actitud en la Biblia? Eso se llama arrepentimiento. Eso se llama convertirse. Una persona que se convierte es aquel que reconoce que va por el camino equivocado. Entonces convertirse es dar media vuelta y tomar la dirección correcta. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un camino que nos lleva al Padre y al propósito eterno? ¿Quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino. O sea que nunca es tarde para tomar el destino correcto. Eso lo hablamos hace 8 días. Hace 8 días hablamos de cómo cambiar nuestro destino, cómo direccionar el destino, cómo tomar el camino correcto. Y vimos a través de la palabra que una de las cosas poderosas que pueden darle dirección al destino o configurar el destino de nuestra vida es la visión. Diga, la visión, el poder de visionar. La Biblia habla tanto de las visiones, pero son las visiones que se perciben en el espíritu. No es solamente con los ojos naturales o con el cerebro, sino a la visión que se percibe con el espíritu humano, el espíritu regenerado, una nueva visión de las cosas. Yo tengo que aprender a ver antes de poseer, porque lo que yo pueda ver será mi posesión. No hay posesión sin antes tener una visión.
La visión que usted tenga de la vida, la visión que usted tenga de sí mismo, la visión que tenga de la familia, de la ciudad, del país, esa visión que ha percibido en su ser espiritual es la que va a ver materializar. El problema para muchos es que están muriéndose en medio de la abundancia, mueren de hambre en medio del barbecho, mueren de sed al pie del manantial. Bueno, lo que pasa es que no tiene visión, sus ojos están cerrados. ¿Quién es el que causa la ceguera espiritual en hombres y mujeres? La Biblia dice en 2 de Corintios 4 que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Estoy en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Si ya lo tiene, puede mirarlo. En los cuales el Dios, y está escrito Dios con minúscula, o sea, no se refiere al Dios creador, no se refiere a nuestro Padre celestial, se está refiriendo a un Dios inferior, o sea, se refiere al diablo. El diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mucha gente tiene sus ojos espirituales cerrados. El salmista dice: Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. ¿Por qué no le dice: Señor, abre mis ojos? Los ojos espirituales. Usted es un hombre de visión, una mujer de visión, y con la visión de Dios en usted puede tomar un nuevo destino, su vida. Comience a visionar. Ese espíritu de ceguera tiene que salir de su vida, de mi vida. Debe haber visión, visión de Dios, una visión grande. Diga, visión grande. Tal cual el tamaño de la visión será el tamaño de la posesión. La visión se convierte como en el riel, o es como el riel al tren. La visión es a la fe como es el riel a un tren. Es decir, la visión es a través de la cual la fe fluye. La fe tiene como agarrarse cuando hay visión. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe se agarra de las ilusiones, la fe se agarra de la esperanza y trae al ámbito de la realidad aquellas cosas que nosotros anhelamos. Si usted nunca anhela nada en la vida, la fe nunca podrá trabajar como debe trabajar. Porque sus anhelos, sus deseos, sus visiones, sus ideas son el material que usa la fe para poder fluir. La fe viene por la palabra de Dios, pero la fe necesita un riel para poderse transportar. Y el riel que usa la fe es su visión, es su deseo, es su anhelo. Visione. Tenga una visión grande. Visionamos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra salud. ¿Cómo se ve usted en los próximos 20 años? Algunos ni se ven. ¿Ha pensado qué será de mi vida dentro de 20 años? ¿Dónde voy a estar? Hay gente que está pensando ya estar sepultada. Muchos dicen: no, yo no aguanto, esto está muy duro, yo no aguanto, yo no llego hasta por allá. No, nunca lo veré. Pues si su visión es visión de cementerio, pues ya podemos encargar la primera corona. Se la regala a la iglesia. Porque nadie lo va a obligar a usted a vivir si no quiere vivir. Alguien escribió un libro y el título del libro es: uno se muere cuando se le da la gana. Perdonen la palabra, pero ese es el título del libro. Pero si su visión es de vida, visión para la vida. ¿Han notado que en la Biblia
personas que tenían una visión de muerte, como la viuda de Sarepta. Ella lo que pensaba era morirse con su hijo después de comerse el último panecito que le quedaba. Todo lo que ella pensaba era muerte. Otra mamá que pensó en la muerte fue la mamá de Ismael, Agar, que cuando se le acabó el agua, metió al niño debajo de un arbusto y ella se hizo como a unos 20 metros esperando que se muriera. ¿Sabe una cosa? Agar tenía la solución para la vida. Cerca a ella dice la Biblia que estaba un estanque. El Señor le abrió los ojos y ella vio el estanque, ella vio el manantial de agua y pudo tomar agua para toda su vida, y no murieron, sino que allí el Señor los confirmó para ser una generación poderosa. Sabía que la viuda de Sarepta en la mano tenía la solución para prolongar los años de la vida de su hijo, y de ella estaba la harina y estaba el aceite, elementos suficientes para prolongarle la vida. Pero ella miraba muerte por todo lado. Cambie la visión de muerte, visión de fracaso, visión de derrota, visión de enfermedad. Quítela de su mente y comience a visionar conforme a los pensamientos de Dios, porque su visión, según el tamaño, así será la posesión. En el libro de Génesis capítulo 13 versículo 15, la Biblia dice que Dios habló con Abraham, el padre de la fe, y Dios le dijo, bueno, en el verso 14, Génesis capítulo 13 versículo 14, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Dios nos está hablando en esta mañana. El Señor dice: alza ahora tus ojos, deje de mirar todo el tiempo al piso, mire hacia arriba. La misma palabra le dijo el Señor a los discípulos: alzad vuestros ojos y ved los campos. ¿Se acuerdan de eso? Alzad vuestros ojos y ved los campos que están listos para la siega. El Señor le dice a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente. El Señor le dice a Abraham: mire para todo lado, pero tiene que mirar con los ojos arriba. Porque si usted mira hacia abajo, en la proyección de la visión es muy pequeña. Tiene que mirar hacia arriba para que la visión se extienda, se alargue. Porque de acuerdo al tamaño de la visión será la posesión. Mire el versículo 15. Porque toda la tierra que ves. Si Abraham tenía una visión de 100 metros cuadrados, la visión de Abraham lo hubiera llevado a la posesión. La ley espiritual dice: toda la tierra que ves. Por eso les digo que según el tamaño de la visión es nuestra posesión. Tenga visión grande, porque todo lo que ves, dice el Señor, te lo daré. Dios necesita una visión grande para poder desbordar toda su generosidad sobre nosotros. Si la visión suya es de 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados va a tener. Pero si su visión no tiene límites y va más adelante, pues Dios dice: yo también voy con los que visionan y voy a hacer exactamente lo que ellos creen. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mire, hay una visión inclusive generacional. Diga: visión generacional. Usted tiene que tener una visión generacional. ¿Cuál es la visión que tiene sobre sus hijos, sobre su simiente? ¿Cómo los ve a ellos? ¿Qué tipo de generación está usted construyendo? ¿Qué está invirtiendo en su familia, en su generación? ¿Qué clase de mujeres está usted levantando? ¿Qué clase de hombres está usted levantando? Es que la visión no solamente es una visión temporal, terrenal, sino que la visión también tiene que ver con las generaciones.
¿Ve a su hijo un profesional competente? ¿Se está esforzando usted como padre para darle la mejor formación, tanto en la casa como también proveerle una buena universidad? Hay padres que dicen, bueno, yo ya le di la primaria y el bachillerato, ellos verán si se defienden o no, hagan lo que quieran, pero no cuenten conmigo. Bueno, eso es lo que uno escucha por lo general. Muchos padres piensan que terminó la obligación o la responsabilidad con su hijo cuando los destetó. Pero no, usted es responsable de sus generaciones. Y de acuerdo a la visión que usted tenga, si yo quiero que mis hijos, o si hubiera querido que mis hijas no hicieran nada en la vida, nunca me hubiera esforzado por ellas. Pero aún me esfuerzo porque tengo en mi corazón la seguridad, la convicción de que serán personas de bien y que le aportarán a la sociedad buenas cosas. Eso me cuesta, es un esfuerzo permanente. Tengo que restringir muchas cosas personales con tal de darles a ella la base, el fundamento que necesitan para que sean las personas de bien. Construir una generación cuesta. ¿Qué está pensando acerca de su generación? Si no ha pensado nada es porque no tiene visión. Pero la visión de Dios no solamente es para la tierra, sino la visión de Dios en nosotros también es para las generaciones. Levante su mano derecha y dígale: Señor, gracias por mi familia, por mi descendencia, por mis generaciones. A ver, desate una palabra de bendición sobre su casa. Yo declaro sobre mi familia salud, bendición, éxito. Declaro que en mi casa la maldición no puede establecerse. Somos bendecidos, generación poderosa, generación bendecida. Eso somos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Visión. Visión. De acuerdo al tamaño de la visión, así será la posesión. Y recuerden, la visión de un hombre, dice Dios en el libro de los Cantares: tus ojos me han vencido. Y sería bueno como profundizar en ese versículo. Tu mirada me venció, dice el Señor. En otras palabras, cuando hay un hombre con visión, una mujer con visión, con la visión de Dios, y se adhiere a esa visión, tiene la visión de Dios en su corazón plantada, Dios dice: ese hombre, esa mujer me flechó y voy a hacer de acuerdo a su visión, porque el tamaño de la visión de esa mujer es tremendo. Entonces yo tengo un espacio para poder fluir. Entre más grande sea el molde, más grande es la torta, ¿o no? No importa si en este momento usted tiene un molde pequeñito, pero piense que va a tener uno grande. ¿Se acuerda del hombre que se fue a pescar y tiraba el anzuelo al río? Bueno, estaba en el mar y metía el anzuelo y sacaba unos pescados de esos pargos como de 5 libras, grandes, gordos. Entonces cuando lo sacaba el metro y lo medía el pescado y luego le sacaba el anzuelo y lo volvía a echar al agua. Pero cuando sacaba pescados pequeñitos, entonces los agarraba y los guardaba. Alguien se le acercó y le dijo: bueno, dígame una cosa, ¿qué es lo que le pasa a usted? Lo veo que cuando saca pescado grande, lo mide y lo devuelve al agua. ¿Qué pasa? Dice: es que mi sartén solamente tiene 25 centímetros. Tenía una visión de pesca de 25 centímetros, de acuerdo al tamaño de su sartén. Tal vez el molde que usted tiene es un molde pequeño, porque viene habituado a él, viene acondicionado a él desde hace muchos años, pero llegó el tiempo para tener visiones grandes en Dios, para mirar grande, para hablar grande, para pensar grande, para dejar que Dios haga su obra en nosotros de una manera grande. Pero recuerde, de acuerdo a su visión será la posesión. Una visión clara en Dios le da dirección al destino.
Usted y yo somos responsables de nuestro propio destino. Diga, yo tengo destino y tengo propósito. El destino es la responsabilidad que yo tengo para construirlo. El propósito es de Dios y yo tengo que consumarlo. Usted construye destino para llegar al propósito. Construye destino con decisiones y visión. ¿De acuerdo? ¿No me entendieron? ¿Qué dije? Que usted es responsable, que yo soy responsable de mi destino. Y que el destino nos va a llevar a algún lugar, pero yo no quiero estar equivocado en la vida. Yo no quiero perder mi vida. Yo no quiero desperdiciar mi vida. Quiero estar en el camino correcto para consumar el propósito por el cual Dios me creó. Amén. Construya su destino. Jesús vino con propósito. Él no llegó aquí como accidente. Él llegó en el tiempo, el día, la hora, al sitio preciso. Nació en un pesebre, pero no se quedó en el pesebre. Aunque nació en un pesebre, su destino no era quedarse toda la vida con las vacas y las ovejas. Él pudo transformar la situación del pesebre y convertirse en lo que el Padre quiso que fuera, porque no se desvió del destino, del propósito. Aprendió la carpintería, trabajó la carpintería. Digamos que ese fue su quehacer, su destino aquí en la tierra junto con su familia. Pero el día que él dijo, ya es suficiente, voy a entrar en la dimensión del Padre para cumplir con el propósito eterno, entonces dejó los palos a un lado. Hay momentos cuando tenemos que poner los palos a un lado para poder enfocarnos en lo que Dios quiere. Pero cuando Jesús nació, inmediatamente se manifestaron las huestes infernales. El poder de las tinieblas entró en una actividad impresionante. Acababa de nacer Jesús y ya lo querían matar. Herodes promulgó la ley o el edicto que decía que a ese niño tocaba matarlo, tocaba arrestarlo, y como no lo pudieron arrestar esa noche ni a las siguientes noches, entonces él dijo, bueno, entonces que maten a todos los niños menores de 2 años, pero que los maten. Siempre me pregunto qué había hecho Jesús para ofender a Herodes. ¿Qué delito había cometido Jesús con el imperio para que lo buscaran, para matarlo? Ninguno. Entonces, ¿qué había detrás de todo? Detrás del edicto, ¿quién estaba? Detrás de la mentalidad de Herodes, ¿quién estaba? ¿Quién estaba hostigando? ¿Quién estaba promoviendo todas estas cosas en contra de Jesús? El diablo. ¿Y por qué creen ustedes que era el diablo? ¿Qué tenía que ver el diablo con Jesús? Lo que pasa es que Jesús, cuando nació en aquel humilde pesebre, nació para venir a convertirse en el contrincante legal del diablo. El diablo puede atravesársele en el destino, pero nunca podrá apartarlo del propósito. ¿De acuerdo? Y es lo que el diablo hace con Jesús. En el andar del Señor, en el destino del Señor, en el camino del Señor, el enemigo se le atraviesa. Porque el diablo sabía que acababa de nacer quien sería su contrincante legal. En el libro de San Juan, en el capítulo 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, el Señor dice, el Dios de este mundo nada tiene que ver en mí. El Dios o el príncipe de este mundo nada tiene que ver en mí. San Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El único ser que ha pisado esta tierra, que haya podido decir estas palabras, fue Jesús.
Jesús pudo decir con toda libertad y seguridad: el príncipe de este mundo, refiriéndose al diablo, nada tiene en mí. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús no lo engendró un hombre. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo? No nació con la naturaleza pecaminosa. No nació con la naturaleza corruptible. Él vino y se humanó, fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso el diablo nada tenía en él. Y cuando Jesús dice: él no tiene nada en mí, en otras palabras, el diablo reconocía que Jesús era su único contrincante que podía enfrentarlo, confrontarlo y derrotarlo. O sea que Jesús vino, y el primer contacto que el Señor tuvo con la tierra, aquí en este mundo natural, el primer contacto que Él tuvo en este mundo que nosotros habitamos, inmediatamente hizo reaccionar al poder de las tinieblas. El Señor siguió su camino. El Padre lo guardó en Egipto por un tiempo. Cuando murió Herodes, el Padre le dijo: bueno, ya es tiempo que regresen. José, María, tomen al niño, vamos otra vez a Belén, vamos otra vez, porque hay que cumplir con el propósito. Escriba: los momentos difíciles no perduran, pero las personas fuertes sí. Todo problema tiene una duración limitada. ¿De acuerdo? No se deje vencer por las circunstancias adversas. Usted tiene la habilidad para sobreponerse a ellas con la ayuda de Dios, porque mayor es Dios que está en usted que las circunstancias que el diablo le pone al frente. ¿No me entendieron tampoco? Estoy hablando en coreano hoy. ¿Amén que sí? Diga: soy hijo de Dios, tengo propósito y construyo mi propio destino. El diablo no me apartará del propósito, aunque se me atraviese en el camino. Pero así como se atraviesa, tiene que irse, porque es un espíritu derrotado. Jesús dijo: el diablo nada tiene que ver en mí. Y siguió su camino. En el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo o de San Lucas, ambos evangelios nos hablan del ayuno que el Señor hizo cuando inició su ministerio. Y dice la Biblia que durante 40 días y 40 noches el diablo no lo dejó tranquilo. El diablo vino para tentarlo y para buscar la manera de apartarlo del camino. La misma tentación que tuvo Eva y que tuvo Adán en el huerto del Edén, las enfrentó Jesús en el desierto durante esos 40 días y 40 noches. El diablo se le atravesó al Señor para apartarlo del camino, para que no consumara el propósito. Pero Jesús sencillamente se paró en la palabra. Él dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y dice la Biblia en el verso 11 de Lucas capítulo 4 que el diablo, luego que acabó toda tentación, lo dejó. Se fue. El diablo sabe que por más persistente que sea, es que el diablo a veces es paciente. La paciencia del diablo. ¿Qué es paciencia? Ay, se les olvidó. Cuando hablábamos de las 5 leyes de la prosperidad, hablamos de que la segunda ley es la cuarta ley, bueno, la quinta ley o la primera, la que sea, es la paciencia. Y dijimos que la paciencia es persistencia. El diablo es persistente. Él sigue. Es como la gotera constante. Dele y dele y dele y dele. Pero hay un momento cuando el diablo se cansa. Y en el caso de Jesús, dice que lo dejó. Se fue. Luego Jesús comienza a predicar. La primera predicación que el Señor Jesús hace está en San Lucas capítulo 4, del verso 18 en adelante. Y Jesús lo hace en Nazaret, en una sinagoga. Está predicando el sermón, el primer sermón de su vida.
con unas ilustraciones tremendas. Está hablando del leproso Naamán, está hablando de la viuda de Sarepta, está hablando de que hay vista para los ciegos, hay sanidad para los quebrantados de corazón. Es un mensaje, es un evangelio activo de restauración. Es el primer mensaje de Cristo. ¿Y sabe qué hizo el diablo asqueroso? Por no decirle otra cosa. Levantó a los religiosos que estaban allí, los levantó contra el Señor y se lo llevaron a una montaña. Lo sacaron de la ciudad. Ellos estaban encendidos en ira. Dice la Biblia, verso 29, que estaban enojadísimos y lo tomaron, lo sacaron de la ciudad y lo iban a matar. Apenas había predicado el primer sermón. Apenas había predicado el primer sermón. Y el diablo quería matarlo. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, San Marcos capítulo 1 versículo 21, entra en una sinagoga y al primero que le ministra es a un endemoniado. Había un hombre con espíritu inmundo, estaba en la sinagoga, estaba ahí dentro, en la sede principal de los fariseos. Ahí estaba este hombre, pero poseído por un demonio. Y dice la Biblia que Jesús, al verlo, le ordenó al demonio que lo soltara y el hombre fue liberado completamente. Jesús, durante su ministerio aquí en la tierra, su ministerio estuvo con una actividad muy notable contra las fuerzas demoníacas. Note usted cuántos milagros de liberación el Señor hace y cómo lo hace. En San Mateo capítulo 8 versículo 16 dice que le trajeron al Señor muchos enfermos, muchos endemoniados, enfermos, y con la palabra el Señor echó fuera los demonios y los sanó a todos. ¿Sabía que hay espíritu de enfermedad? ¿Sabía que hay espíritus de enfermedad? Las enfermedades no vienen de Dios. En Lucas capítulo 13, versículo 10, la Biblia nos habla de una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Dice que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Diga, espíritu de enfermedad. Subraye eso. Las enfermedades son espíritus, pero son espíritus que no vienen de Dios. No acepte la enfermedad como el don de Dios para su vida. La enfermedad es un enemigo, es un demonio que tiene que ser expulsado de los cuerpos. Hay gente que piensa que Dios le mandó la enfermedad para darle una lección de paciencia o una lección de humildad. El Señor me va a enseñar humildad con este cáncer. Ese cáncer no viene de Dios, es el diablo. Job capítulo 2 versículo 7 dice que Satanás hirió a Job con una sarna maligna. Fue Satanás quien lo hirió, no fue Dios. Dios no le puso la enfermedad a Job, fue el diablo. Aquí en la sinagoga, Lucas 13:10 dice que había una mujer que llevaba 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Si lo hubiéramos visto desde nuestra perspectiva actual, diríamos, pobre mujer, eso es una artritis o bueno, lo que sea. Pero el Señor dice, el problema de esa mujer es que tiene un espíritu malo. Un espíritu malo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre. Usa la palabra libre, dando a entender que la mujer había estado cautiva o atada o ligada por un espíritu. Espíritus atormentadores. Cualquiera sea la enfermedad, es generada por espíritu de tormento. Jesús dijo, mujer, eres libre.
puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ya esta hija de Abraham, mira el verso 16, que Satanás había atado. ¿Lo está viendo? ¿Quién la tenía así encorvada? ¿Quién la había limitado durante 18 años? No era Dios. No era que Dios le estaba enseñando la lección de la humildad y por eso la tenía mirando al piso. Fue el diablo quien se apoderó de su cuerpo y la atormentó. La había atado 18 años. Y dice el Señor: no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Habla de ligadura. Quiere decir que los demonios ligan a las personas. Los demonios atan. Los demonios impiden, le prohíben al hombre poder desarrollar su potencial. Pero Jesús vino. Y sabe una cosa, el Señor solamente dio una palabra: mujer, eres libre. Y cuando el Señor soltó la palabra, ¿sabe qué pasó? El demonio se fue y la mujer quedó completamente sanada. Ustedes pueden notar que hay una actividad en el ministerio del Señor muy enfocada hacia las fuerzas del mal. Cuando Jesús de Nazaret empezó su ministerio público, instantáneamente se puso en contacto con los poderes de las tinieblas. El diablo entró en aprietos. El diablo sabía que le había llegado la hora de su derrota, la hora de su propia destrucción. Entonces Jesús vino para enfrentarse al diablo. Como ustedes pueden ver, el diablo trató de desviar al Señor del propósito, pero Jesús hizo algo muy práctico. Sencillamente lo resistió, le ordenó y el diablo se fue. Jesús dijo que nosotros también podemos echar fuera a los demonios. ¿Pero sobre qué base? Sobre la base de que los demonios y Satanás ya fueron derrotados. Diga, ya fueron derrotados. ¿Quién los derrotó? En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Despojó. Esa palabra despojar significa tomar el botín, quitarlo de ahí, hacerlo huir o retroceder, que suelte lo que se ha robado. El Señor lo que hizo con el diablo fue eso. Vino y lo puso en juicio y le dijo: diablo, ahora tiene que soltar el botín, ahora tiene que soltar lo que se ha robado. Lo que se ha robado no puede mantenerlo bajo su custodia, tiene que soltarlo. Y el Señor lo despojó, pero despojarlo también es quitarle todas sus armas. ¿Sabe cómo hacían los ejércitos en la antigüedad cuando vencían a su enemigo? Tomaban a los prisioneros, a los esclavos de guerra, a los prisioneros de guerra, y los despojaban. Algunos de ellos, algunos ejércitos, para ponerlos más en afrenta y bajarles toda la autoestima, bajarles toda la valoración, cogían a los generales del ejército enemigo ya vencido y prácticamente los desnudaban. Les quitaban la barba, la mitad, y la mitad se la dejaban. Hubo casos donde les cortaban el vestido y les dejaban desnudos de las nalgas para abajo. ¿Y sabe qué hacían? Los paseaban por las ciudades importantes. Hacían un desfile. Les ataban las manos, les destruían la ropa y los llevaban al frente
Ese era el desfile triunfal del ejército vencedor. Después de haberlo despojado al enemigo de sus armas, de su ropa y de sus bienes, entonces los ponían a desfilar como un espectáculo. Pues Colosenses capítulo 2, versículo 15, habla exactamente de esto. Pero fue lo que hizo Dios con Satanás. Fue lo que hizo Cristo con Satanás. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Cristo? Lo despojó. Diga, lo despojó. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió. Hay otra versión que dice, hizo un desfile victorioso con ellos. Es decir, todo el mundo espiritual, todo el mundo se enteró de que el diablo había sido despojado y ahora era un perdedor. ¿Saben por qué el diablo es un perdedor? Porque Jesús lo conquistó. Jesús lo venció. Ustedes no me están cogiendo la idea hoy. ¿De qué les hablo? El diablo está derrotado. Jesús lo venció. Jesús lo derrotó. Amén. El diablo fue despojado. Satanás ya fue conquistado. Y fue conquistado para mí. Diga, fue conquistado para mí. Cristo no lo hizo por él, lo hizo por mí. ¿De acuerdo? Él vino y enfrentó al diablo y lo conquistó. Satanás ya fue conquistado. Mire, una de las mayores bendiciones, uno de los hechos más asombrosos es que Satanás haya sido derrotado para nuestro bien. La mayor bendición que podamos nosotros hoy disfrutar es que el diablo está derrotado y fue derrotado para nuestro beneficio. Porque ese verdugo implacable, grosero, inmundo, ya no tiene poder sobre nosotros. Y podemos decir, como dijo Jesús, ese príncipe ya nada tiene que ver en mí. Jesús lo venció. ¿Sabía usted que Satanás es entonces el autor de la enfermedad? ¿De la rebelión? ¿Es el autor de la pobreza? ¿El generador de la muerte prematura? El generador de la confusión, el generador del sufrimiento. Hace 15 días hablamos aquí acerca de tragedias y aflicciones. Si usted vino hace 15 días, debe recordar lo que hablamos. Ahí está la grabación para que adquiera la grabación y vuelva a escucharlo, debe escuchar la palabra. Tiene que familiarizarse con la palabra, ese es el proceso de reeducación. Satanás es el autor de la enfermedad. Pero yo quiero decirle que ya el diablo ha sido derrotado. Por lo tanto, las enfermedades no tienen por qué prevalecer o estar en nuestros cuerpos. ¿De acuerdo? Usted y yo merecemos salud. Y tenemos que combatir a la enfermedad como sea. Gracias a Dios por los médicos. Gracias a Dios por las enfermeras que han dedicado su vida para bendecir a tanta gente. Gracias a Dios por los científicos que han dedicado su vida para buscar soluciones y traerle alivio al ser humano. Pero si el médico no da con la clave, la enfermedad de todas formas está derrotada, porque Jesucristo es nuestro sanador. Él llevó nuestras enfermedades y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Aquí tenemos testimonio de sanidad. Amén. Mi hermana Norbey nos dio testimonio hace 8 días. Cáncer en la piel, le detectaron y ya está sana. Levante la mano, hermana. Sana en el nombre de Jesús. Piel limpia, piel sana. Porque no podemos seguirle el juego a la enfermedad, caer en la depresión, en la angustia, en la desesperación, aceptar la enfermedad como tal, como la cruz que tiene que cargar. No, Señor, la cruz ya la cargó Cristo. Esa cruz de maldiciones el Señor la llevó para que yo sea coronado con bendiciones. Usted merece la salud, no la enfermedad. Usted merece la tranquilidad y no la confusión. Usted merece la prosperidad y no la pobreza. Usted merece el bienestar y el reconocimiento. Usted merece que lo tengan en alta estima y no que sea un menospreciado. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios.
Jesús dice que Él venció al diablo para que nosotros vivamos en victoria. Diga, puedo vivir en victoria. Vida victoriosa. Amén. En Mateo capítulo 18, versículo 18, Mateo 18, 18, el Señor dice: de cierto os digo que todo lo que atéis, subraya la palabra atéis, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En la Nueva Versión Internacional dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten. ¿A quién les está hablando el Señor? Diga, el Señor me está hablando a mí hoy. ¿Y qué está diciendo el Señor? Que todo lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo. El Señor está haciendo una declaración y nos revela que todo cristiano puede hacer lo que Él hizo. Todo hijo de Dios, usted es una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios, mueva su mano derecha, declárelo 3 veces: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. No soy una persona más del común, pertenezco a la estirpe, pertenezco a la realeza, pertenezco a la dinastía, pertenezco a la casa del rey, soy de la familia real. Amén. Mírese como tal. Considérese a sí mismo como es. Mírese como Dios lo ve. Y el Señor hace una declaración aquí y dice que todas las personas, cristianas o no cristianas, que decidan creerle a Dios, creer a su palabra y pongan la palabra de Dios en sus labios, pueden prohibirle al diablo seguir su trabajo de molestia y de aflicción en sus vidas. ¿Qué significa la palabra atar? La palabra atar significa prohibir. Subraya la palabra atar ahí en la Biblia. Atar es prohibir. Diga, prohibir. Esa palabra, ¿a quién se le dirige? ¿Se le prohíbe a quién? Pues se le prohíbe al diablo y a sus demonios que están ejerciendo control de la ciudad, la familia, la salud, las finanzas y la vida espiritual. Diablo, en el nombre de Jesucristo, lo ato. La palabra atar aquí tiene que ver con prohibirle. En otras palabras, de esta línea para acá no entra. Le prohíbo que siga afectando mi ciudad, que siga afectando mi país. Le prohíbo que siga afectando mi familia, mi salud, mis finanzas. Diablo, demonios, los ato en el nombre de Jesús, fuera. ¿Sabe qué dice el Señor que sucede cuando un hombre o una mujer creyente toma esa actitud? Que lo que ate en la tierra es atado en el cielo. ¿Y qué significa desatar? La palabra desatar es permitir. Entonces, al desatar, lo que estamos haciendo es permitiendo que las bendiciones de Dios adquiridas hace 2000 años para nosotros y que están represadas o retenidas, porque hay bendiciones que todavía no se han manifestado, están retenidas. ¿Sí lo sabía? Pero cuando usted desata, lo que está haciendo es permitiendo que las bendiciones que le pertenecen en Cristo se manifiesten en su vida. O sea que Dios nos dio poder para atar y poder para desatar. ¿Atar a quién? ¿Qué significa atar? Prohibirle. Desatar. ¿Desatar qué? Desatar las bendiciones. Diga, las bendiciones. Bendiciones espirituales. ¿Sabe cuántos de ustedes están anhelando servir al Señor
y tener los dones del Espíritu Santo operando en sus vidas. Hay personas aquí que están interesadas, que están anhelando, que desean esto. ¿Sabe una cosa? Podemos desatar esas bendiciones, desatar los dones espirituales para que comiencen a fluir en su vida, para bendición de mucha gente. Desátelos en el nombre de Jesús. Amén. Active a los ángeles de Dios para que trabajen a su favor. ¿Sabía que hay ángeles que Dios puso a su favor? Hay ángeles que usted puede activar porque son ángeles exclusivos para usted. Mire en San Mateo capítulo 18, versículo 10, habla de los ángeles de nosotros. Y son las palabras del Señor: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles. En la Nueva Versión Internacional dice: pero les digo que en el cielo los ángeles de ellos. O sea, hay ángeles asignados exclusivamente para usted, para mí, y podemos activarlos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos permitir que las personas atadas por enfermedades o demás aflicciones sean libres. ¿Sabía que usted tiene la habilidad en el nombre de Jesucristo para liberar a los endemoniados? Usted puede echar fuera a los demonios. ¿No me entendieron? Si ve a una persona oprimida, ministrele. Ate al diablo, sáquelo y deje a esa persona libre. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Dónde está el poder para atar y desatar? ¿Dónde está el poder? Diga: el poder está en la boca. Dígalo: el poder está en la boca. El poder está en la palabra. La palabra que usted habla en el nombre de Jesucristo es una palabra de libertad, es una palabra de sanidad, es una palabra de vida. Porque la palabra que sale de su boca, si está centrada en la palabra de Dios, esa palabra es tan poderosa, que hace exactamente lo que usted dice. La palabra de Dios es poder en sí misma. Y la palabra de Dios no puede fallar. Funcionó en los labios de Jesús, también va a funcionar en sus labios, porque la palabra de Dios nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Use la palabra. Es con la palabra. El poder está en la boca. Diga: el poder está en la boca. Debemos concentrarnos en la palabra de Dios y centrar nuestra vida en la palabra escrita de Dios. Esta palabra es infalible. Fe en la palabra. Diga: fe en la palabra. Hable la palabra de fe. Dice la Biblia en San Marcos capítulo 11 versículo 23: porque cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Fe en la palabra. Crea que la palabra de Dios en sus labios no pierde poder. Si funcionó en los labios de Jesús, también funciona en sus propios labios. Porque al fin y al cabo es la misma palabra, la palabra del Padre. Póngase de pie, por favor. El diablo está vencido. El diablo está derrotado. Llamaron algunas personas que nos están sintonizando por la radio: Doris Martínez, Leonor Vargas, Jairo Cardona, Sonia Orozco, María Gil, Aura Cubides, Elsie de Ortiz y María E. Alarcón. Piden oración por sanidad, por la familia, prosperidad. Bueno, hay diferentes peticiones. ¿Oramos por ellos? Vamos a orar por ellos. El diablo está derrotado. El diablo está vencido. Es un demonio derrotado. Jesús lo venció. Jesús lo derrotó. Y lo derrotó para nosotros, para que nosotros vivamos una vida de victoria. El diablo está desesperado, porque sabe que se le aproxima su final. Y el final del diablo no es el aniquilamiento, porque ese demonio no será aniquilado, pero sí será confinado para la eternidad en el lago de fuego.
¿Sabía eso? Hay un lugar de prisión para Satanás, y la prisión de Satanás es eterna. Ese demonio sabe lo que le espera, y todos los ángeles caídos, todos los demonios saben lo que les espera: la eternidad en el lago de fuego, de tormento eterno. El diablo quiere molestarle la vida a usted. El diablo quiere desubicarlo, entorpecerlo. El diablo está contento cuando nosotros no amamos la sabiduría, cuando vivimos en la torpeza, en la ignorancia. Un pueblo ignorante es muy vulnerable. Pero conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi oración en esta mañana es que la palabra revelada se plante en su corazón y usted puede entender que el diablo es un espíritu derrotado y que Jesús ya lo venció, y que usted tiene el poder, que usted tiene la autoridad para atarlo, prohibirle que siga molestando su vida y su casa. El diablo sabe cómo quiere molestarle la vida a usted, recordándole su pasado. ¿A cuántos de ustedes les han llegado esos pensamientos en un momento determinado? Recordándoles por allá las pilatunas del pasado. ¿Alguien cometió alguna pilatuna? No. Como que aquí solamente el pastor la cometió. ¿Y cómo es el diablo, no? Comienza a molestar de tal manera que nos desubica. Si nos dejamos desubicar. Si el diablo le recuerda el pasado, ¿qué debe hacer usted? Recuérdele a él su futuro. El diablo le dice: mire lo que usted hizo, mire lo que usted hizo, ahora se la pasa orando, ahora se la pasa de rodillas, mire que hipócrita, y le dice una serie de cosas. Usted no puede hacer nada, ¿cómo va a echar fuera demonios? Usted no tiene poder. Le recuerda y lo molesta. Entonces dígale: diablo, entonces venga para acá, le voy a mostrar un versículo. Y ese versículo no habla de su pasado, sino de su futuro. Y la Biblia dice que su futuro es el lago de fuego, porque allí será lanzado por toda la eternidad. Cuando usted lo acose, lo resista con la palabra, ¿sabe qué va a hacer el diablo? Se va a ir, porque no tiene más nada que hacer. Somos victoriosos en Dios. Cierre sus ojos, por favor. La victoria es de Dios, y es la victoria para nosotros. No podemos vivir una vida de inferioridad. No podemos vivir una vida rendida a las circunstancias. Tenemos todo lo que se necesita para vivir la vida victoriosa. Iglesia, es el tiempo de levantarnos en el nombre de Jesucristo, atar al diablo y seguir adelante. Usted lo puede lograr. No se afane porque la economía esté pasando de pronto por alguna situación un poco difícil aquí. Esto se va a estabilizar. Amén. Amén. No tenga miedo, no entre en pánico.